Buenas noches, amigos y amigas que nos siguen a través de tu canal por internet, tudiputado.tv. Estamos transmitiendo desde el módulo de atención ciudadana del diputado Jorge Gaviño Ambriz, quien es diputado a la Sexta Asamblea Legislativa en esta ciudad capital. El día de hoy, pues no tenemos invitado porque se disculpó un doctor especialista en materia constitucional, nos iba a dar luces sobre la reforma constitucional en materia de reforma política en el Distrito Federal y bueno, por las cuestiones de su agenda de trabajo no fue posible que nos acompañara el día de hoy, mas sin embargo seguiremos con nuestro programa habitual. Me acompaña el licenciado Mario Mondragón, que es conductor de este programa, coconductor, y hablaremos de unos temas que tienen que ver sobre derechos humanos que formaron parte de la agenda del diputado Jorge Gaviño Ambriz en esta semana. Mario, muy buenas noches, pues aquí estamos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, Mario. Otra vez en el programa, es un gusto que nos vean cada viernes, y como tú bien lo dijiste, bueno, pues no tenemos invitado, pero pues eso no es óbice para que nosotros transmitamos aquellas actividades legislativas que el diputado Jorge Gaviño Ambriz pues realiza en la Asamblea Legislativa, como tú bien lo mencionaste. Pues vamos a tocar un tema muy interesante en materia de derechos humanos que se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que empezó el día de ayer y terminó el día de hoy, sobre un foro muy interesante denominado Derechos Humanos y Empresas. Así es. Que como bien lo mencionaba el diputado y los ponentes que asistieron a este foro, pues es un tema que solamente se pensaba que el Estado, que las autoridades podían violar los derechos humanos, obviamente de las personas, y las empresas no. Entonces ahorita vamos a tocar una parte de lo que se vio en este foro, cómo también las empresas pueden violar esos derechos humanos, que antes de la reforma se denominaba garantías individuales. Así es, el día 1 de agosto, el diputado Jorge Gaviño Ambriz tuvo el honor de inaugurar el foro de Derechos Humanos y Empresas en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en el Auditorio Digno Ochoa. Había representantes del sector patronal, estaban los representantes de derechos humanos de diversas instituciones del país, estaba el excelentísimo embajador de Suiza en México, estaba el presidente de la Coparmex en el Distrito Federal y estaba el diputado Jorge Gaviño Ambriz, quien, bueno, pues es el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Asamblea Legislativa. En ese foro se tocaron temas interesantes, muy importantes. Nosotros subimos a Facebook varias ligas con la participación del diputado Jorge Gaviño en este foro. Las empresas, su papel primordial es crear empleo, generar riqueza. Mas, sin embargo, a través de los años, en el colectivo imaginario, todos pensamos que las empresas son verdaderos vampiros de la necesidad de los trabajadores. Cuando las empresas pueden formar un gran vínculo con la sociedad y pueden ser palanca del desarrollo, ¿cómo no? Y motor de empuje que necesita la capital. Sí, también nos acompañó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas aquí en México y también abordó ese tema. Recordemos que las empresas, como lo mencionaste, tienen un gran potencial de generar inversión económica, pero obviamente esta inversión la va a generar a través de sus empleados, de los trabajadores. Y son los trabajadores quienes con su mano de obra, quienes con su mente, con su capacidad intelectual, pues son los que, dependiendo también el giro, a la rama que se va a dedicar la empresa, pues va a necesitar este tipo de trabajadores. Pero bueno, entremos un poquito al tema, Jorge, y recordemos que bueno, las empresas, si no dan a sus trabajadores aquellos implementos para que puedan desarrollar su trabajo, pues están violando también esa parte de que el trabajador no pueda trabajar, no pueda ejercer la actividad que le fue encomendada y por lo tanto pues va a tener un mal desempeño. La empresa
también si no respeta sus derechos laborales. Por ejemplo, si contrata en un término mayor de 8 horas y no les paga las horas extras, esto va en detrimento económico y de la persona que trabaja en un lugar, entonces pues ya no va a rendir lo mismo. Bueno, yo te comento que, bueno, estuvimos en la sesión el día miércoles con el diputado y subieron un punto de acuerdo sobre los trabajadores domésticos. Y bueno, nos llama la atención este punto de acuerdo en donde, bueno, lo ha dicho y lo dijo con todas sus palabras y con todas sus letras el diputado Jorge Gaviño, que al Senado le ha temblado la mano. Y le ha temblado la mano sí, para legislar en este tema. ¿Por qué? Porque resulta que los trabajadores domésticos enfrentan jornadas mayores a las estipuladas en ley y mayores a las estipuladas en los estándares internacionales y a las que señala la Organización Internacional del Trabajo. Esto es que un trabajador doméstico trabaja hasta 12 horas, más de 12 horas, sin horas extras y con 9 horas de descanso y no continuo. El descanso no es continuo, el descanso es en intervalos y es algo que en este siglo y en esta nueva vorágine de tutela de derechos humanos no es permisible ya en la ciudad. No, pues tenemos, por ejemplo, a las amas de casa, tenemos a las personas que realizan un trabajo, lo dijo el diputado, domesticado, bueno, no es el término. No es el término, pero son personas que están dedicando un trabajo físico y que no tienen las retribuciones que debería de tener todo trabajador que debería de estar respaldado por la ley. Si no mal recuerdo es el artículo 333 de la Ley Federal del Trabajo, que no se ha reformado. Entonces, bueno, habría que subir y en ese sentido fue el punto de acuerdo que se presentó en la Asamblea para que esos artículos que son violatorios, que transgreden derechos humanos fundamentales laborales, sean modificados. Bueno, vamos a mencionar algunos de las violaciones a derechos humanos que sufren este tipo de personas que están en este rubro, y es, por ejemplo, que no tienen, se les ocasiona un daño a su salud. Así es. Su trabajo es continuo, y como es continuo, pues no tienen tiempo de ir al médico, y eso ocasiona un detrimento a su salud, y por lo mismo tampoco tienen un derecho a la seguridad social. No, sufren discriminación las trabajadoras domésticas. ¿Por qué? Porque es muy difícil que a una mujer que es trabajadora doméstica le den trabajo si está encinta, si tiene niños, si tiene alguna discapacidad. ¿Por qué? Porque los trabajos domésticos requieren de esfuerzo físico. Luego entonces, bueno, no están cumpliendo con la norma todos aquellos que emplean un trabajador doméstico. Y tampoco tienen derecho a la libertad sindical. Así es. Totalmente prohibido. Entonces imagínate, este tipo de personas que tienen este tipo de trabajo, pues no tienen ningún derecho laboral que se le respete por parte de su patrón. De sus empleadores. De sus empleadores. Pero ¿qué pasa con la empresa? Estábamos viendo también lo que comentaba el presidente de la Coparmex en el Distrito Federal, que mencionaba que ya estamos en otro modo de pensar. Lo que es el Estado, lo que es la empresa, lo que son los trabajadores, otra manera de trabajar, precisamente porque como generan riqueza, le proporcionan los respectivos impuestos al Estado, el trabajador con su trabajo le proporciona esta riqueza. Bueno, al inaugurarse el foro, bueno, una de las conclusiones de las que tomamos nota fue que los empresarios, el mayor valor que tienen es su base trabajadora, su fuerza trabajadora. Ahí estriba el valor de las empresas, ahí estriba su crecimiento. Si una empresa daña los derechos de los trabajadores, no va a crecer, está condenada al fracaso, a que le exploten alguna huelga, que no trabaje el trabajador a gusto, que no cumpla con su jornada como debe de ser, que esté en contra del patrón, incluso de algunas actividades de destrucción de bienes de la empresa, de la banda de producción. Los empresarios deben de entender que un trabajador bien protegido, que un trabajador bien pagado, un trabajador bien descansado, rinde mucho más que un trabajador que se le explote y se le violen sus garantías. Así es, Jorge. Inclusive también se mencionó que hay un profesor que se llama John Ruggie, en su carácter de representante especial de la Secretaría General de las Naciones Unidas, que publicó una serie de principios. Así es. Esta serie de principios se aplican a nivel internacional.
obviamente con los tratados internacionales y los derechos humanos que ha sufrido, que ha tenido nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues también forma parte del principio de convencionalidad que tiene que aplicar no nada más las autoridades, no nada más el Estado, sino también las empresas deben de acatarlas, y estos principios se llaman principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos puesta en práctica dentro del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar. ¿Y por qué remediar? A mí me llamó mucho la atención el término de remediar. ¿Por qué? Porque cuando la empresa ocasiona un daño al trabajador, busca la manera de remediar el daño, y una manera de remediarlo, bueno, pues es resarciendo aquellos daños, y bueno, entre dentro de su ámbito de derechos laborales. También te quiero comentar, mi querido Mario, que bueno, tú estás incluso ahí agregado en los espacios de participación del mecanismo de implementación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Así es. Estuviste muy activo, por cierto, el diputado inauguró parte del espacio en lo que era el tema laboral, él lo inauguró. Les quiero comentar a ustedes que existe la ley, que es la ley del Programa de Derechos Humanos, del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, la cual es anterior incluso a las reformas constitucionales en materia de derechos humanos. Es una ley de vanguardia que en su oportunidad fue promulgada en el gobierno de Marcelo Ebrard, y el programa que se implementa en materia de derechos humanos es un programa multidisciplinario, interinstitucional, en donde tienen que ver todas las secretarías de Estado, todas las secretarías de la capital, y tienen que ver en materia de derechos humanos. Tienen que adecuarse a este programa que se está implementando ahorita desde el gobierno, desde la Asamblea. Tenemos gran participación ahí en la Asamblea Legislativa en la implementación de este programa, y pues yo sé que, bueno, pues tú estás ahí en el tema y vamos a estar muy atentos al seguimiento de este programa, porque al final este programa va a durar 6 años. Es un programa para 6 años en materia de derechos humanos. Bueno, pero esto continúa. Recordemos, y estuviste también presente en esa inauguración a este programa de esta ley, que contiene el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, atañe a todas las autoridades, atañe a todos los organismos por parte del gobierno del Distrito Federal, y como tú bien lo dijiste, este programa se publicó antes de la reforma constitucional. No, y de los 3 poderes, güey. De los 3 poderes, antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, y que bueno, está a la vanguardia, ya se venía manejando desde antes, obviamente, porque para publicarse esta ley, obviamente, pues, los legisladores de ese entonces tuvieron que estudiar el mecanismo, las sesiones de trabajo, todo lo que se tuvo que llevar en materia legislativa, y pues es un hecho que lo tenemos actualmente. Y un comentario, son 9 las líneas, por lo que yo me tocó participar en el día miércoles, son 9 líneas que se van a manejar en este programa. Son 9 líneas de acción. 9 líneas de acción que se va a manejar de aquí hasta diciembre. Así es, sí. El próximo año van a existir otras líneas de acción precisamente. ¿Y el programa final cuándo lo tendrán? Bueno, tú te quedaste en la mesa de trabajo, nosotros nos retiramos a la sesión, pero tú te quedaste, y ese producto final, que es el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, ¿cuándo va a salir? Bueno, nosotros tenemos una nueva fecha que nos van a comunicar en breve, precisamente para estar dentro de la participación de este programa. Pero fíjate, Jorge, algo que me llamó mucho la atención: la Comisión de Derechos Humanos nada más tiene voz, pero no voto. O sea, está como observador, así puede, inclusive estuvo el 5º visitador, le mandamos un cordial saludo desde aquí, y él estaba proponiendo otras líneas de acción, y le dijeron, espérenme, ya tenemos estas 9 líneas, inclusive hicimos una votación para que se pudieran incluir las que él mencionaba, pero... Y las que propuso el diputado. Y las que propuso el diputado, pero mencionaban, ahorita nada más son 9, ¿para qué? Para que se pueda desarrollar a cabo en lo que resta del año. Iniciando el próximo año, entonces se van a proponer otras, pero son tantas las líneas de acción, Jorge, en materia laboral, en materia penal,
Lo que sí es cierto es lo que propuso cuando inauguró el diputado el programa, bueno, este espacio de participación, es que esos contratos llamados de freelance o esos contratos que ocultan contratos civiles en donde hay una relación laboral por parte del gobierno ya no pueden sostenerse. ¿Por honorarios? Por honorarios, digo, de capacitación, temporales, autogenerados. Ese tipo de contratos el gobierno ya no los debe de celebrar con las personas que están bajo su mando, que trabajan para él, porque bueno, estamos hablando de 30,000 trabajadores, que es la base de este tipo de contratos. Ahora recordemos que las personas que están contratadas bajo el régimen de honorarios tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Sí, al final del día, bueno... es una argucia que utilizan para contratar, pero ¿qué es lo que pasa? Volviendo al punto, no tienen servicio médico, no tienen seguridad social, no tienen prestaciones, no tienen horas extras. Es a lo que estrictamente está en el contrato, entre comillas, porque también este tipo de trabajadores se quedan más tiempo a laborar y no se les paga tiempo extra. Entonces, pues ahí hace falta una serie de reformas en este punto, precisamente pues para que no se dejen en indefensión a los trabajadores. Oye, me llama la atención estos espacios de participación en donde, bueno, como tú lo dices, tenemos voz pero no voto. La Asamblea está representada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Dinora Pizano. De acuerdo a la ley y de acuerdo a la invitación que nos hicieron llegar, ella es la representante por parte de la Asamblea. En esta ocasión, cuando fue el diputado Jorge Gaviño, pues fue él a hablar del tema de derechos humanos laborales. Laborales, porque es una de las líneas de acción, es trabajo, vivienda, participación ciudadana, gobierno, justicia. No sé si me corriges, justicia, ¿cuál otro? Son 9. Pues todas las comisiones integradas que tienen que ver con derechos humanos tienen precisamente que estar involucradas porque se tiene que aplicar a todos los actores que están involucrados en este tema. No, porque del programa van a derivarse una serie de iniciativas adecuando las normas, adecuando las leyes a esta nueva reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y fíjate, también en las delegaciones políticas se está llevando este ejercicio. Tienen que capacitar, tienen que adecuar a la norma y no recuerdo cuántas delegaciones. ¿Por el principio de convencionalidad? Por el principio de convencionalidad, mira, el principio de convencionalidad es que todas las autoridades, el artículo primero, su párrafo segundo menciona que todas las autoridades deben de acatar la norma constitucional en materia de derechos humanos. Es la reforma que hemos viniendo mencionando. Que la Suprema Corte lo acató nada más a jueces, ¿no? En el ámbito de su competencia, ¿no? Al Poder Judicial, la Suprema Corte sí la captó y dijo, no, hasta jueces está acatado nada más, está acotado, vaya. Bueno, el juez más pequeño tiene que acatar la norma constitucional, los tratados internacionales. Pero ¿qué pasa? Menciona a todas las autoridades, y todas las autoridades es hasta los administrativos. De los 3 niveles de los 3 poderes. Y como hemos mencionado también en otros programas, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pues es el punto de lanza. Un ejemplo, en materia de los juicios orales en materia penal con la reforma del sistema de justicia procesal penal acusatorio del 18 de junio del 2008, pues está involucrado los derechos humanos, también el principio de inocencia. Sí, presunción de inocencia. La presunción de inocencia. Entonces los derechos humanos se están ahorita realizando todas aquellas reformas. Obviamente la reforma también abarca las leyes secundarias. Claro. A todos aquellos ordenamientos, hasta el más pequeño, que podría ser una circular, que podría ser los acuerdos de la PGR. Los acuerdos del Pleno del Tribunal. Todos aquellos de salas. Ordenamientos, por muy pequeño que sea, tiene que aplicarse la reforma constitucional. Pero pues bueno, este es un ejercicio que se está viniendo ejerciendo a través de ese tipo de foros, pues obviamente porque todos estamos involucrados. Pues qué interesante, ojalá y en los espacios de participación de los cuales forme parte el diputado, porque parece que también va a entrar en el tema de vivienda, lo van a invitar
estamos platicando con los asesores y tú estás ahí, bueno, de parte de los del cuerpo de asesores que atienden este espacio de participación, pues vamos a seguir dándoles a nuestro auditorio pues, los resultados y el avance de este programa, que es muy interesante para todos aquellos que son defensores de los derechos humanos, como lo es el diputado Jorge Gaviño. Este tipo de programa nos va a dar muchísimas herramientas para trabajar de ahora en adelante. Se nos viene mucho trabajo en este segundo periodo legislativo. Ordinario, claro. Ordinario, ahorita estamos en la permanente, pero bueno, tenemos que adecuar la norma constitucional a la legislación del Distrito Federal. Viene la reforma política. También es un tema muy interesante. La reforma política y administrativa del Distrito Federal. Que lo hablaremos en un programa específico, en especial porque es un programa que requiere de mucho análisis. Se viene una consulta, es un adelanto que les tenemos, se viene una consulta ciudadana en donde se le va a preguntar al ciudadano de a pie qué es y para qué le sirve la reforma política. Pero eso ya lo tocaremos más adelante. Los pros y contras. Los pros y contras. Queridos amigos, pues muchas gracias. Ha terminado nuestra emisión del programa Pregúntale a tu abogado. Nos vemos la próxima semana, el día viernes, en el mismo horario, en el lugar de costumbre, y esperemos ahora sí ya tener algún especialista, algún invitado que no esté de vacaciones y que sí nos acompañe. Bueno, lo que pasa es que ya mañana inician las clases en la Universidad Nacional, ya empezamos el trabajo académico, y pues bueno, los alumnos tienen que estar al pendiente también de las actividades que realizamos nosotros, extramuros, y pues ahí vienen algunas preguntas que vamos a formular. Pues muchas gracias, queridos amigos, y muy buenas noches. Buenas noches. Thank you.